Bueno, vamos a ir avanzando en la presentación de los paradigmas. Miraré si podemos trascender de lo cuantitativo a lo cualitativo o si ya lo dejamos para la próxima clase como está estipulado. La idea es que podamos hacer una discusión, que vayamos analizando punto por punto, que no digamos que nos adelantemos a la comprensión misma, sino que quiero que vayamos entendiendo las cosas. Para mí lo más importante no es abarcar los temas de una vez, sino que cada tema nos vaya dejando una claridad y eso luego lo podamos utilizar para no confundirnos en otros puntos que pues nos vamos a encontrar otra vez con estos aspectos. Así que de entrada quiero que los dejemos muy claros. En la ciencia, nosotros construimos conocimiento de distinta manera. Ya habíamos hablado de que hay un tipo de conocimiento que es empírico, otro conocimiento que es cotidiano, otro conocimiento que es racional, otro conocimiento que es intuitivo y otro conocimiento que es científico. Todas estas formas de conocimiento se agrupan dentro de unas miradas. Esas miradas específicas o esas miradas que tienen todas las creencias se le conocen como paradigmas. Entonces, un paradigma es una mirada que tiene un grupo de personas respecto a algo y esa mirada los orienta hacia determinadas acciones. Entonces, todas las acciones y todo lo que se puede pensar queda dentro de esos paradigmas que las personas van construyendo y van creyendo en ellos. Podemos definir los paradigmas desde estos dos autores. El primero nos dice, en términos sencillos, un paradigma es una manera de concebir al mundo, un conjunto de creencias y premisas respecto a la naturaleza de éste. Entonces es el conocimiento orientado, por ejemplo, a pensar cuál es la realidad y para ver también cuál es el aspecto de la realidad que me interesa investigar. En este sentido, un paradigma sería lo que me está señalando la realidad o lo que yo creo que es la realidad. Ahora tenemos otra definición de acuerdo con Flores que nos aparece en el texto de Ramos. Un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente. Entonces aquí tenemos que un paradigma puede aplicar tanto en el conocimiento de la investigación como también en el conocimiento de la vida de los individuos. Todos nosotros tenemos paradigmas, tenemos cosas en las cuales creemos y eso que creemos termina afectando todo nuestro sistema de conductas. Un ejemplo de ello puede ser en el caso de la religión. Yo puedo tener un paradigma desde la religión cristiana. Entonces, yo ya tengo una creencia, por ejemplo, de que Dios creó todas las cosas y que Dios envió a su Hijo y que su Hijo nos enseñó sobre el amor, sobre la vida, sobre el servicio, que después de eso murió, resucitó y se fue a la derecha de Dios y desde allá, pues Él mira mis acciones, Él me acompaña, Él me protege. Así que tener ese paradigma en mi vida puede permitirme una serie de conductas concretas, como por ejemplo que yo voy a caminar más seguro por un barrio en la noche porque sé que Dios siempre me está cuidando. O como que si yo encuentro una pareja, también voy a encontrar o voy a buscar una pareja que tenga ese amor por él o que tenga un sentido de respeto hacia la creencia que yo tengo. O también que van a haber trabajos que yo no voy a aceptar porque creo que van en contra de lo que es ese servicio a los demás. Por ejemplo,
No intentaría lastimar a otra persona o no intentaría dañarlo sabiendo que antes he venido como a servir. Eso pasa con el paradigma, que nos orienta unas acciones específicas que de acuerdo a lo que usted piense, a lo que usted crea, de ahí van a ser también las cosas que usted haga. ¿Para qué nos sirven los paradigmas? En el aspecto de la vida, en lo cotidiano, un paradigma nos sirve para guiarnos, nos sirve para, para tomar decisiones que vayan congruentes a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Y en la ciencia, el paradigma también es una guía, pero es una guía para que yo busque un conocimiento adecuado a mi campo de estudio, para que yo trate de seguir una línea y no vaya a cometer algún error combinando cosas que no se pueden combinar. Entonces los paradigmas son distintos en la investigación y hay varios de ellos que no se pueden mezclar. Así que si nosotros no los conocemos, pues tenemos más riesgo de ir a cometer alguna equivocación que en caso de que sí los conozcamos. También nos sirve para saber cómo abordamos una determinada situación. Entonces, ¿cuál va a ser el paso a paso que tendremos que llevar a cabo para resolver un problema o para profundizar más sobre alguna temática? Esa es la función que tienen los paradigmas. Como les digo, todos nosotros tenemos paradigmas que son personales y también paradigmas que son científicos. ¿Cuáles son los aspectos que componen a un paradigma? Tenemos tres aspectos y estos es importantísimo que ustedes los tengan presentes porque se los encuentran todo el tiempo y la manera de saber si ustedes están en un paradigma o en otro es viendo cómo responden estos paradigmas a estas preguntas. Primero, el aspecto ontológico. ¿Cuál es la forma y naturaleza de la realidad? Lo ontológico es lo que yo creo sobre las cosas. Entonces, por ejemplo, en mi paradigma de ontológico, yo podría creer que nosotros nacimos del Big Bang. Entonces yo digo, no, es que hubo una explosión hace millones de años, que fue lo que produjo que las partículas interactuaran entre ellas y que la configuración a través de milenios permitiera ya la formación de vida, que después de eso fue evolucionando hasta las formas que conocemos hoy. Entonces, si ese es su aspecto ontológico, si usted cree que la naturaleza es eso o que esa es la realidad, puede que la relación que usted tiene con la naturaleza sea de sujeto-objeto o de investigador y objeto investigado. Pero si su aspecto ontológico es distinto, si su aspecto ontológico es creer, por ejemplo, que los astros influyen en nuestras decisiones, que todas las cosas que yo hago quedan marcadas en alguna parte y que eso va a tener una repercusión para mí en el futuro, tanto lo bueno como lo malo, y que cada persona está unida como por un hilo invisible que hace que lo que haga una afecte lo que haga la otra. Bueno, si yo pienso todo eso, pues lo más probable es que yo vaya a tener una relación mucho más metafísica con los objetos o una relación del conocimiento bien, bien distinta. ¿Qué pasa? Que lo que usted piense que es la realidad le va a ir modificando la forma de abordarla. Entonces tenemos, por ejemplo, que en lo cuantitativo, el aspecto ontológico es que hay una realidad que necesita observarse y describirse. Así que la realidad está fuera de la persona. Y ese es el campo ontológico. La realidad de lo cuantitativo está afuera. El mundo natural está afuera del ser humano. Y por tanto, entonces yo soy el sujeto y me acerco al mundo externo, que es el objeto. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de técnicas y métodos que donde no tengo que hablar de mis sentimientos, ni de mis opiniones, ni de mis creencias, sino que solo tengo que escribir lo que estoy viendo, solo tengo que observar, detallar, medir y establecer leyes de lo que estoy observando. Entonces el aspecto ontológico es eso, es qué pienso yo sobre la realidad, dónde la ubico, si la ubico en Dios, si la ubico en la naturaleza, si la ubico en los espíritus, si la ubico en los astros, si la ubico en los movimientos de la Tierra, en la energía, ¿dónde está la realidad para usted? Luego sigue el aspecto epistemológico. Todo lo epistemológico
es de conocimiento, o sea, ¿qué tipo de conocimiento construye usted? Por ejemplo, usted va a construir conocimiento acerca de la lectura de la mano, de las cartas astrales, de la influencia de los ángeles, o usted va a hacer un conocimiento es sobre la clasificación de las plantas, o sobre la clasificación de animales, o sobre las tipologías de comportamientos humanos que existen. Así que cada una de estas realidades nos apunta hacia un conocimiento distinto. Y por último tenemos el aspecto metodológico. Todo lo metodológico es cómo llevo a cabo yo ese acercamiento al conocimiento o cómo lo construyo. Entonces el conocimiento lo construyo hablando directamente con la persona, sentándome con ellos, o el conocimiento lo construyo observando al objeto en un laboratorio, o lo construyo diseñando alguna situación donde yo pueda controlar lo mejor posible eso que estoy observando. Esos son los tres aspectos. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de estos? Profe, buenas noches. Sí, ¿será que me puedes explicar, por favor, otra vez el aspecto epistemológico? Sí. El epistemológico son todos los conocimientos que se escriben para entender esa realidad, cual sea que yo piense que es. Entonces, si en lo ontológico yo pienso que todos estamos influenciados por los astros, por los planetas y demás, lo más probable es que lo epistemológico, o sea, el conocimiento teórico que yo construyo, sea sobre eso, sea, por ejemplo, experiencias de personas que han tenido contacto con extraterrestres o con ángeles o con piedras y minerales que provocan que cambien su estado de ánimo o que curen enfermedades. Entonces se van a ir como líneas de trabajo enfocadas hacia eso. Y son cosas que siempre van de la mano con esto, con lo que yo pienso de la realidad. Por ejemplo, en lo cuantitativo, si la realidad está afuera, entonces yo no puedo construir conocimiento desde el interior. Si la realidad está afuera y tengo que observarla afuera, yo no puedo buscar las emociones internas de los individuos para escribir las cosas que están afuera en la realidad. Entonces, esa es como la relación que establece esto aquí, que lo epistemológico es qué tipo de conocimientos se construyen. Si hablamos de la psicología centra su aspecto ontológico en el individuo, pero también en el ambiente. Entonces, para ellos, la realidad está en el comportamiento y es un comportamiento que se da a nivel individual y a nivel social, influido por el entorno. Así que en el aspecto epistemológico encontramos todo el conocimiento de psicología en procesos mentales básicos y superiores que son internos del individuo, pero también en la teoría de los grupos, de la familia, de las relaciones humanas, de las organizaciones donde las personas trabajan y se desarrollan, del ciclo de vida que mantienen. Entonces miren que todo lo epistemológico va de acuerdo con eso que ellos creen que es lo ontológico. Esa es una relación que se establece ahí. ¿Y cuál es el aspecto metodológico? Pues que si yo, por ejemplo, estoy estudiando fantasmas, entonces que yo quiero ver actividad paranormal y todo eso, pues yo no puedo ir a hacerle una entrevista a un fantasma, o yo no puedo ir a, eh, no sé, simplemente poner un cartel diciéndole los primeros fantasmas que lleguen a esta convocatoria se van a ganar un descuento en años del purgatorio que van a estar aquí o algo así, ¿no? O sea, no lo puedo hacer con ellos, tengo que utilizar mecanismos que sean sensibles a ellos para poder de alguna forma capturar esa esencia o capturar esa energía que me permita hacer una medición. Así que para ese caso, de las personas que se dedican a eso y que creen en eso, el aspecto metodológico va a ser bien distinto, donde no pueden ir simplemente convocando a las personas, sino que tienen que buscar sus lugares abandonados o tendrán que llevar sus cámaras con infrarrojo, con visiones nocturnas, con sensores de alta sensibilidad para reaccionar a este tipo de cosas, ¿no? Y se arman toda una lógica a partir de esto. Pero siempre están esos tres elementos, en todas las disciplinas están,
Y estos tres elementos son como una evaluación que hace la epistemología en general, que ya saben que epistemología es el estudio de las ciencias, que es la que verifica, es la que hace como una auditoría, exigiéndole a las disciplinas que lo que hablan no sea una invención, que lo que dicen realmente tenga un fundamento. Así que en eso las evalúan y ya vamos a darnos cuenta también de qué modo nos damos cuenta si una ciencia realmente lo es o si es solo una pseudociencia o una no ciencia. Una vez eso responde la pregunta, lo ontológico es dónde ubico yo la realidad, lo epistemológico es qué conocimiento construyo sobre esa realidad y lo metodológico es cómo llevo a cabo esa construcción del conocimiento o cómo hago para recoger la información, para analizarla, para dar los resultados. Ahí se da todo el ciclo. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, bueno, ¿cuántos paradigmas existen? La verdad es que existen muchísimos paradigmas, pero en la investigación científica vamos a hablar, de acuerdo con Guba y Lincoln, de 4. Esos son los que vamos a mirar para este semestre y son en los que le vamos a dedicar el mayor tiempo para reflexionar sobre cada uno de ellos. Tenemos el positivismo, el pospositivismo, el constructivismo y la teoría crítica. Quiero que observemos esta imagen que les presento aquí, porque por un lado están los hechos y por el otro están las creencias. El positivismo y el pospositivismo se van hacia el lado de los hechos. Son paradigmas del enfoque cuantitativo. Siempre van a tratar de encontrar esa realidad que está fuera del investigador y de analizarla, de estudiarla, de establecer unas leyes, de ver cómo se comporta, de tratar incluso de predecirla. Y en el otro lado tenemos las creencias, que son del paradigma constructivista y de la teoría crítica que pertenecen al enfoque cualitativo. Así que en el enfoque cualitativo vamos a ver ya cuáles son las construcciones que hacen las personas sobre la realidad, tanto la realidad interna como la realidad exterior. También cuáles son las nociones que se van formando, cómo va cambiando eso a lo largo de su vida, cómo influye en su desarrollo laboral, académico, familiar, comunitario. Así que tenemos esas dos miradas, una fundamentada en los hechos, tanto hechos naturales como hechos sociales, y otra fundamentada en las creencias, que pueden ser bien diferentes entre unas personas y otras. Quiero que vayan evidenciando las diferencias que encontraremos entre estos enfoques para que así también ustedes puedan tener claro el criterio para elegir un enfoque u otro dependiendo del problema que ustedes vayan a estudiar. Porque no se trata de que a mí me guste más un enfoque del otro, sino que yo los conozca para saber en qué momento yo hago uso de alguno de los dos o incluso puedo llegar a usar los dos combinándolos en un enfoque mixto. Pero eso me lo va a decir, es el problema que quiero intervenir, el tiempo que tengo para hacerlo, los conocimientos, los recursos y demás. Hoy retomaremos algunas de las cosas del enfoque cuantitativo. Este enfoque estudia una realidad externa, lo hace a través de definir variables y las variables les asigna un valor numérico. A partir de este valor numérico las puede medir, las puede controlar, puede darse cuenta de cómo van cambiando a lo largo del tiempo y puede tomar decisiones rápidas y decisiones concretas sobre el comportamiento que tienen esas variables. Todos los fenómenos tienen variables. Si miramos el fenómeno del rendimiento académico, el fenómeno grande sería el rendimiento académico y las variables serían, por ejemplo, los hábitos de estudio, serían incluso las pautas de crianza, sería la alimentación, sería la instrucción que reciben de los docentes,
sería también la infraestructura que tiene la institución educativa o universitaria. Entonces miren que un fenómeno como ese se puede medir a partir de diferentes variables. Y para medirlo yo necesito sentarme en la teoría, por ejemplo, que la teoría me diga, hay una relación entre los padres que crían a los hijos de una forma democrática y que los niños al final tengan un rendimiento más alto en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya conozco a un autor que me habló de eso. Ahora lo que voy a hacer es que trato de ver si eso es cierto para el contexto que yo estoy teniendo o para los estudiantes que yo tengo. Entonces yo miro el estudio que esta persona hizo y trato de hacer ese mismo estudio, pero con mi población, a ver si encuentro resultados similares o no. Si encuentro los mismos resultados, entonces compruebo eso y digo, sí, efectivamente, de todos los estudiantes que tenía, a los que les apliqué este test o a los que les hice esta prueba, los que tuvieron rendimiento académico más alto fueron aquellos que habían sido formados de una manera democrática o bajo un estilo de crianza democrático, mientras que los otros, formados en un estilo de crianza autoritario o permisivo, tenían más dificultades en su conducta y también un rendimiento académico más bajo. Miren que ahí estamos midiendo esas variables y ahí estamos tomando unas conclusiones y posiblemente unas decisiones frente a eso. Entonces, vamos a decir que si el rendimiento académico se alcanza con un estilo de crianza democrático, entonces vamos a llamar a la escuela de padres, a estos padres de familia para que ellos conozcan cómo podrían mejorar su estilo de crianza o cómo podrían orientarlo mejor hacia esta otra forma, que es la que favorece a sus hijos en el desempeño escolar. Pero en ningún momento en este estudio cuantitativo yo me siento con los niños a preguntarles cómo se sienten en la escuela o cómo se sienten al haber sido formados así por los padres o qué piensan de sus padres o si los quieren o no o si ellos sienten que sus padres los quieren a ellos. Yo en ningún momento les pregunto eso porque no me interesa, así suene grosero, pero como investigador cuantitativo eso no me importa. A mí me importan las variables, cómo se comportan estas y qué me están diciendo estos datos sobre el fenómeno que es el rendimiento académico. Y ese es mi fenómeno. A mí no me interesa ni el abandono de padres, ni las otras cosas que los niños sientan de eso, porque no es de mi enfoque, no es de mi interés, porque son cosas que yo no puedo medir y que si yo tratara de medir no me aportaría mucho. ¿Ya? Si yo les dijera a los niños, dime de 1 a 10, ¿qué tanto sientes que tu padre te quiere por la forma en que te crió? Pues él puede que me diga 1 y el otro puede que me diga 10, pero al final eso no me da mucho, no me da mucha información. Me va a decir que el 30% de los niños sienten que los padres no los quieren por la forma en que los criaron, mientras que el 70% restante sí creen que los padres lo quieren independientemente de cómo los criaron. O sea, eso sí, yo puedo sacar una estadística de ahí, pero no me dice nada, no me dice mucho. Ahí es cuando hace falta otro enfoque, que es el que profundiza en esas cosas y es el que termina sacando experiencias significativas y transformadoras, que pueden llegar incluso a cambiar la manera como los padres tratan a los hijos y como los docentes también tratan a los estudiantes, ya viéndolos no solo como esos estudiantes, sino también como seres que de pronto en el hogar no tienen cosas que sí buscan en la escuela. Bueno, eso ya lo iremos viendo, pero desde lo cuantitativo solo miramos cosas que se puedan medir, que se puedan cuantificar y todo lo que no se pueda observar, lo que no se pueda comprobar a través de la experiencia, entonces lo vamos a dejar de lado. El enfoque cuantitativo recibe influencias de Francis Bacon, de John Locke, de Kant. Entonces tenía una influencia en la filosofía directamente y en la manera de abordar estos fenómenos de la naturaleza, en cómo el hombre tiene, pues, digamos, el ser humano tiene un dominio sobre las cosas que lo rodean y ese dominio le da un permiso para decir esto es blanco, esto es negro, esto le voy a llamar bueno, a esto le voy a llamar malo.
porque tiene un nivel superior al de las otras especies, porque tiene una cognición que le permite entender muchas cosas sobre lo que lo rodea y poder realizar acciones para intervenir las cosas, para cambiar las cosas, para transformar, por ejemplo, a los elementos, para poder convertir una cosa de la naturaleza en otra. ¿Cuáles son los autores que nos desarrollan este enfoque cuantitativo en un primer momento? Tenemos a Augusto Comte y a Durkheim. Augusto Comte, que miró a las ciencias naturales, a las ciencias exactas, y trató de generar un modelo para las ciencias sociales, y Durkheim, que continúa el legado de Comte y trata de llevar esto directamente a la sociología, a estudios de, digamos, sobre la relación de los individuos con las instituciones, cómo se afectan mutuamente estos y cómo la estadística me sirve para darme cuenta, por ejemplo, de la relación de proximidad o distancia que puede haber entre las personas y las instituciones que forman, o entre las personas y sus valores, y a la vez qué tanto puede influir esto en los comportamientos que los mismos desarrollan en sociedad. Así que en un inicio todo lo cuantitativo estaba restringido a la física, a la química, a la matemática, a la biología, pero a partir de Augusto Comte y de Émile Durkheim se traslada esto a las ciencias sociales. Aquí vamos con el primer punto de explicación de la clase, que es cuáles son las diferencias que hay entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Quisiera que ustedes me digan cuáles son las ciencias naturales, que también se les llaman ciencias exactas o duras. ¿Cuáles son esas ciencias? Mamá me ama. ¿Escribiste mi mamá me ama? ¡Guau! ¿Cuáles son esas ciencias exactas o naturales o duras? Ahorita nomás escribe así y ya. Ay, de niño. Bueno, ¿cuáles han escuchado que son las ciencias naturales? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues las ciencias exactas más que todo puede ser en sí las que están relacionadas con lo que son lo que está en cuanto al conocimiento científico y lo que está relacionado de pronto al método científico. También las ciencias exactas están relacionadas o están muy ligadas a lo que son las ciencias puras y las ciencias humanas también. Bueno, ¿cuáles serían esas ciencias que utilizan ese método exacto o ese método científico? ¿Cuáles son algunas de ellas? Matemáticas, geología, biología, Física, contabilidad. bioquímica y farmacología, por ejemplo. Listo, muchas gracias. Voy a tomar estas porque de estas se desprenden otras. Por ejemplo, de las matemáticas se puede desprender la geometría, de la biología se desprende también la medicina, de la química se desprende la farmacología, de la física pues se va a desprender la física teórica, física aplicada, de partículas. Así que hay hay unas ciencias que son base, que le van a decir también ciencias seminales, en el sentido de que ellas le dan como la esencia a otras o permiten el nacimiento de otras.
y que la mayoría de autores nos las van a trabajar como estas. O sea, en esas 4 nos muestran eso que llamamos las ciencias exactas, duras, puras, fuertes, naturales. Entonces aquí las tenemos. Estas utilizan un mismo método, que es el método científico, el método que busca la observación, que busca realizar unas verificaciones, llevar las cosas a una comprobación, que si se puede hacer a través de un experimento mucho mejor, que se pueden definir leyes y principios para explicar el comportamiento de fenómenos más grandes y lograr predecir las cosas antes de que ocurran, pues ese va a ser el fin de todo de todas estas ciencias. Estas ciencias pertenecen al enfoque cuantitativo. En su estado puro son del enfoque cuantitativo. Ya cuando van avanzando y se van como complementando con otras, lo que vamos a tener son unos cambios. Por ejemplo, tenemos que de la biología también puede surgir la enfermería. Y que la enfermería recurre tanto a la química como a la matemática y a la biología. Pero por su ontología, o sea, por que su ontología es el cuidado del otro, no van a poder separarlo como si fuera un objeto como tal. O sea, tienen 2 objetos de estudio. Uno es la enfermedad o la patología y el otro es el sujeto como tal, el sujeto que está padeciendo la enfermedad. Así que ya no va a ser todo desde el enfoque cuantitativo, sino que el caso de la enfermería, de la medicina, va a provocar que ellos también vayan tomando otras cosas cualitativas, pero son muy pocas comparadas con las que toman otras ciencias distintas a esas. Casi siempre va a estar esto en lo cuantitativo y ellos no van a necesitar mucho de otros enfoques, porque de acuerdo a la realidad que estudian, pues no hay mayor interiorización o no hay mayor realidad interna en esos objetos que ellos estudian. Por ejemplo, la matemática estudia números, que son una abstracción de la mente. La física puede estudiar partículas, puede estudiar átomos, puede estudiar elementos pues que no se van a sentar en una psicoterapia con nosotros a contarnos cómo se sienten al ser un átomo, o al ser sustancia oscura, o ser un elemento pesado o un elemento liviano. No va a pasar. Entonces, por eso es lo cuantitativo ahí. Ahora tenemos ciencias sociales, también le llaman ciencias humanas. Y aquí encontraremos pues la mayor cantidad de ciencias que ya conocemos, ¿no? Comenzando por la psicología, tenemos también la antropología, tenemos la sociología, la economía, que podríamos pensar que economía sería más una ciencia natural porque se desprende de las matemáticas, pero en realidad es más una ciencia social porque estudia todo este factor del capital económico, pero en términos también de un capital social, de una relación que establece el individuo con el Estado, con las formas de organización, con, con su estilo de vida, con su forma de producción y muchas cosas más. Tenemos también historia, derecho, por ejemplo, acá en ciencias naturales, de la matemática también se nos puede desprender la ingeniería ambiental, la ingeniería civil, de la física se nos puede desprender por la ingeniería física. Entonces, digamos que esas son como las principales, pero da muchas otras. Y aquí en las ciencias sociales o humanas, aquí tenemos como las esenciales, pero no quiere decir que sean las únicas. Es solo para que entendamos un poco esto. Las ciencias sociales, también llamadas humanas, ocupan un lugar importante y un lugar privilegiado porque ellas pueden tomar tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Por eso ustedes en psicología tuvieron el semestre pasado todo lo cuanti y ahora tienen todo lo quali. Es por eso, porque tenemos un lugar privilegiado entre los 2 enfoques.
Entonces esto es un enfoque mixto. A lo que integra lo cuantitativo y lo cualitativo le vamos a llamar un enfoque mixto. Y por último tenemos las humanidades. ¿Alguien me puede decir qué podemos ubicar ahí o qué identificamos como las humanidades? Literatura. La semiología, profe. Y Profe, también encontramos la filosofía, Sí, lo que es también la hermenéutica, sí. la estética, lo que es la geografía, la historia, antropología. Teología. Bueno, ya les voy a decir qué respecto a eso. Bueno, en las humanidades encontramos la literatura. Dentro de la literatura podríamos encontrar también la semiología. Encontramos la filosofía y dentro de la filosofía están las líneas de la hermenéutica, de la estética, de la teología. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el caso de la teología ya no, ya no comienza a ser tanto una humanidad, sino que se va pasando a las ciencias sociales en el sentido de que estudia la creencia que hay sobre Dios y sobre la creación que pueden tener diferentes grupos. Entonces, va a tratar de hacer clasificaciones, diferenciaciones, de como de entender el fenómeno en sí. Entonces, al entender ese fenómeno y al hacer una clasificación, esto hace que se vaya saliendo de la filosofía. Voy a quitarlo de aquí para poderlo explicar mejor. Voy a dejar estas aquí para no confundirnos. Voy a dejar la literatura, la filosofía, la danza, las artes y la música. Estas son humanidades. ¿Qué es lo que tiene de característico las humanidades? Ellas buscan la expresión de los seres humanos, una expresión artística, una expresión a través de la poesía, y es una expresión singular, es una expresión única, es una expresión particular que lleva a las personas a reconocer un aspecto de su vida de una forma distinta a como lo plantearían las ciencias sociales o las ciencias naturales. Las ciencias naturales nos lo explicarían o tratarían de explicárnoslo todo. Entonces nos dirían, por ejemplo, el fenómeno del desplazamiento forzado se da cuando un grupo que tiene un recurso que le permite el dominio sobre otro termina desplazándolo del territorio con amenazas o con agresiones físicas y violentas, provocando eso, provocando el desplazamiento. Entonces las ciencias naturales nos lo pueden explicar y nos pueden dar una cifra, por ejemplo, del desplazamiento forzado y nos dicen, no, es que en Colombia hay tantas personas que han sido desplazadas por grupos armados ilegales o por este fenómeno. Listo, yo ya tengo la explicación en las ciencias naturales. Ahora vienen las ciencias sociales y me combinan eso y me dicen, entre los grupos que fueron desplazados entre el año 2010 y el 2019, se encuentran los grupos indígenas de tal región del Cauca o de tal lugar del país, los cuales tuvieron que dejar atrás mucho de la economía de la que se mantenían, de las creencias que habían tenido a partir de sus ancestros y el tiempo que llevaban habitando el territorio, y que ahora parecieran caminar sin rumbo, no tanto porque no tengan un lugar nuevo donde vivir, sino porque perdieron el lugar que les daba su identidad. Entonces miren que ahí en las ciencias sociales tenemos otra explicación, pero ya es una explicación que no se va tanto a los hechos de que listo, ocurrió esto, fueron desplazados, hay tantas personas que se desplazaron, tantas que se quedaron, este fenómeno tiene esta tasa de ocurrencia, se espera que si siga así, para el año siguiente aumente o disminuye en este indicador. Eso es lo que hace lo cuanti.
en las ciencias sociales ya integra un aspecto también cualitativo que son las creencias, la identidad, que es pensar, por ejemplo, que de pronto lo que más le duele a estas personas no es que las cambien de un lugar a otro, porque puede que el lugar en el que estén ahora sea mejor en términos de que tienen ya agua potable o de que tienen acceso a otro tipo de entretenimiento o a nuevas posibilidades de educación y demás. No, puede que lo que a ellos no les moleste no sea eso el cambio, sino que dejaron atrás a sus ancestros o a sus tradiciones, o que al momento de cambiarse de un lugar a otro, los hijos ya no querían vestirse de la misma manera que antes venían vistiéndose. Eso ya lo va a mirar la ciencia social. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer las humanidades? Las humanidades van a estar ya del lado de los rituales, de las experiencias significativas de estas personas, por ejemplo, de cómo ellas, luego de irse de ese lugar, se reunían cada martes en la noche a hacer un ritual de conexión con su tierra pasada, o cómo ellos cargaban en los bolsillos todavía la tierra de donde los sacaron y trataban de enterrar eso en el lugar a donde los llevaron después o a donde llegaron. Ese tipo de cosas que ya no se tratan de explicar, que ya no se trata de ver si es que la persona está bien o está mal, si es que eso es algo inteligente o es algo absurdo. Eso es de las humanidades, que trata ya es de sentir, de conectar a la persona con lo que está haciendo su experiencia. Ya no le interesa explicarle, sino que trate de vivir esa situación y darle un significado a esa situación. Entonces, en las humanidades nunca vamos a encontrar que toman un estudio y tratan de replicarlo en otro. Entonces, por ejemplo, no, es que yo vi por allá en Medellín que unas personas que salieron de un barco hicieron un mural y a partir de ese mural ya como que le dieron otro significado a las cosas o el barrio lo pintaron como quisieron. No, aquí ya no se hace eso en las humanidades. Aquí es, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son los recursos que tiene y cómo a partir de eso usted mismo logra resolver esa situación o usted mismo tiene el permiso para sentirse de la forma en que usted se sienta y yo no voy a decirle que esa forma está bien ni que está mal ni que hay otras formas mejores o peores, sino que yo solo lo dejo ser y lo acompaño a usted en ese proceso de ser y en ese proceso de existir. Entonces, miren que por eso es tan filosófica esta postura. Es una postura donde yo dejo que las personas y las cosas sean, donde yo no me meto ni a explicarles, ni a cambiarles, ni a hacer que cambien de opinión sobre lo que les pasa, no. Yo solo les permito que expresen lo mejor que puedan eso que de pronto no han podido expresar y que lo hagan a través eh, por ejemplo, de cocinar o que lo hagan a través de inventar una danza o a través de pintar o a través de escucharse mutuamente o a través de actividades donde hacen siembra de árboles. Muchas cosas pueden darse ahí, donde escriben cuentos, donde se reúnen a narrarse poemas. Y a partir de eso, yo voy construyendo también un patrimonio para esas personas. Y es un patrimonio que no necesita una mirada científica, sino que necesita una mirada humana, una mirada cercana a, a esas necesidades que tienen estos individuos y grupos. Aquí donde está el núcleo de las humanidades, reside el enfoque cualitativo. Yo no puedo explicarles o mostrarles este enfoque desde esta posición de las humanidades. No lo puedo hacer del todo pues porque ustedes están en las ciencias sociales, nosotros estamos en la psicología, entonces yo tengo que estar en este intermedio. Pero quiero que sepan esto, que tenemos los dos extremos del enfoque cuantitativo en las ciencias naturales y del enfoque cualitativo en las humanidades. Yo no me acuerdo en este momento si compartí con ustedes un poema. Quiero que por favor me recuerden si yo ya les dije el poema de Federico Nietzsche del caminante que va atravesando
unos valles. No sé si ya se los dije, quiero que me confirmen si ya les conté sobre ese poema o si no les comento sobre otro. ¿Alguien me puede decir si les dije ya lo del poema de Federico Nietzsche, si les expliqué algo con eso? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, a ver si lo encuentro por acá. Esperen a ver si es este. Pero este es un poema de Federico Nietzsche. El enfoque cualitativo se centra en esto, en este tipo de contenido, y ya se van a dar cuenta de cuál es esa característica de lo cualitativo una vez que le tratemos de dar una interpretación a este poema de Nietzsche. Tratemos de imaginarlo. A buen paso atraviesa la noche un caminante. Con él van la alta montaña y el ondulado valle. Hermosa está la noche. Él avanza, no se detiene, y no sabe a dónde su camino lleva. De pronto canta un pájaro en la noche. Ay, pájaro, ¿qué me has hecho? ¿Por qué entorpeces mi paso y mis sentidos y escancias dulce aflicción en mi oído, obligándome a detenerme y escucharte? ¿Por qué me seduces con tu canto y con tu saludo? Calla el buen pájaro y dice luego, no, caminante, no, no es a ti a quien seduzco con mi canto. Atraigo a una hembra lejana. ¿A ti qué te importa? Si estoy solo, la noche no es hermosa. ¿A ti qué te importa? Tú, si no es caminar y nunca, nunca detenerte. ¿Por qué sigues ahí? ¿Qué te han hecho mis trinos, caminante? El buen pájaro cayó y meditó. ¿Qué le han hecho mis trinos? ¿Por qué sigue ahí ese pobre caminante? Bueno, quiero escuchar algo que les haya provocado ese poema, alguna idea o alguna interpretación que pudieran hacer sobre el mismo. ¿De qué nos podría estar hablando Nietzsche a través de ese poema? Profe, buenas noches. Pues para mí, pues algo muy simple puede, digamos, sacarlo de la rutina, ¿no? Y ya de pronto le puede dar otra interpretación a las cosas que uno está haciendo. ¿Dónde vería usted que sale el personaje de la rutina? ¿O dónde está la rutina y dónde está el salir de la rutina en el poema? Pues para mí lo del caminante, él se dedicaba solo a caminar y él se detuvo simplemente por pues, digámoslo, por un sonido prácticamente podría ser insignificante para el pájaro. Y ahí en esa parte pues lo saca del estado de rutina por algo simple. Ujú. Profe, yo, bueno, no sé, ¿no? Desde mi Sí, punto de vista, es que aquí dice, y dice, bueno, él avanza, no se detiene y no sabe a dónde su camino lleva, o sea que no tiene como un objetivo claro, ¿no? No sabe para dónde va. Y lo del pájaro, yo podía relacionarlo como, por ejemplo, cuando una persona no tiene los objetivos claros, no sabe hacia dónde va, que cualquier cosa, pues lo desubica, ¿sí? sí. Yo, según eso es lo que Ujú. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos su interpretación sobre este poema?
Bueno, a compartirles otra interpretación. Aquí parece que hay un ser que es el centro de todo, ¿no? Un ser que es el centro del mundo, un ser que es el que observa, que es el que escucha, que es el que describe, y en este caso sería el caminante. El caminante como esa persona, como ese individuo que es el que tiene sus procesos cognitivos más altos que cualquier otra especie y por lo tanto él tiene poder y él tiene la mayor importancia en su mundo. Y a pesar de que él es un ser con tanto nivel cognitivo, ni siquiera sabe a dónde va. O sea, ahí encontramos una contradicción. Seres de alto nivel, de alto potencial cognitivo, que también podrían no saber qué es lo que están haciendo. Luego viene un pájaro que canta y él cree que es hacia él, ¿no? Dice el caminante, pero ¿por qué cantas si yo voy por mi camino y ahora tú me haces parar a escucharte? Y después Nietzsche nos muestra que pues un juego ahí, ¿no? Porque el pájaro se calla y le dice, no, yo no estoy cantándote a ti, yo le estoy cantando a una hembra. No, no sé por qué te importa, si yo estoy o sea, como que tú no me importas, no sé por qué yo te importo a ti. Entonces, que un pájaro le diga eso al ser humano de una racionalidad tan alta, es una muestra de que él no es el único y de que todas las cosas no giran en torno a él, sino que siguen un ciclo y él también hace parte de ese ciclo y él también es uno más junto a las montañas, junto al valle, junto al pájaro, que convive dentro de eso. Y luego tenemos un pájaro que encima de eso es un pájaro filósofo, ¿no? Porque el pájaro se calla y medita, dice que le han hecho mis trinos a este caminante para que se quede ahí, para que no siguiera caminando, sino que ni siquiera supiera a dónde ir, no supiera qué más hacer. Esto es lo que vamos a encontrar en lo cualitativo. Vamos a encontrar textos como estos que no tienen una sola interpretación. Aquí no es más valiosa la que yo les acabo de decir que la que ustedes dijeron. Entonces miren el problema tan grande que representa esto para la ciencia. Si nosotros estamos tratando de ponernos de acuerdo frente a algo y los tres o los cuatro tenemos diferentes percepciones del mismo texto, eso provoca una gran dificultad desde la mirada de la ciencia, desde la mirada del método científico, porque nos dirán, no, eso que ustedes hacen es hablar mucho, o eso que ustedes hacen es incluso perder el tiempo, pero eso no conduce a nada. Entonces miren este otro extremo de lo cualitativo, donde se trata es de que usted sienta y donde Nietzsche ha escrito este poema para hablarle a usted desde lo que usted vea en este poema. Él no se lo está señalando a ninguna parte, él se lo deja ahí y él se lo escribe desde el fondo de su ser para tratar de conectar en su ser lo que a usted le interese. Usted puede que lea esto y sienta como una gran fuerza que lo lleva a decir, no, es que, ¿será que yo sé lo que estoy haciendo en mi vida? Es que yo me siento como ese caminante a veces perdido entre las montañas y sin ni siquiera un pájaro que me hable y me diga qué puedo hacer o algo así. O usted podría decir, no, es que a mí cualquier cosa me distrae y yo siento que soy como ese caminante que el canto del pájaro lo distrae, pero para mí el canto del pájaro es, por ejemplo, el Facebook o es tener el celular ahí, es estar viendo el WhatsApp a cada momento. Quiero hacerme entender con esto, que lo cualitativo construye textos de este tipo con el fin no de explicar algo ni de dar una única versión sobre algo, sino de que usted encuentre en eso la versión que le sirve a usted para poder continuar en ese proceso que es la vida, que es la existencia. Entonces, para eso sirve, para eso está pensada. Por eso aquí encontramos estas disciplinas que no son científicas, sino que tratan es de que el ser humano se exprese y lo haga de una forma en la cual alcance mayor comprensión sobre sí mismo, sin importarle explicar nada, solo sentirse de determinada manera.
¿Cuál fue la razón por la cual la psicología se separó de la filosofía? Filosofía y psicología iban de la mano, tanto que en las facultades de filosofía, pues se tendía a enseñar cursos de psicología y que también los teólogos que eran sacerdotes que se especializaban en esa área, ellos estudiaban también psicología. E incluso hay todavía unas instituciones, por ejemplo en Ecuador, donde si usted dice que quiere estudiar psicología, de pronto piensan que usted va a ser sacerdote, porque hay una relación tanto entre filosofía como entre religión y psicología, porque iba muy de la mano. Pero ¿qué pasó? La filosofía nunca va a clasificar a las personas, nunca va a generar tipos de personas, sino que por eso la filosofía, digamos que de forma machista, ¿no? Para el lenguaje que tenemos actualmente, hablaría del hombre incluyendo ahí a la mujer. Y diría, no, es que es el estudio del hombre, es la reflexión del hombre de las cosas, de sí mismo, pero no es una clasificación. Entonces, en el momento en que se comienza a clasificar, a diferenciar, a construir leyes, a decir que una cosa se parece a otra, en ese momento ya nos salimos de las humanidades y ya estamos entrando a otros campos. La psicología sí hace clasificaciones, ella no encuentra un comportamiento general de los seres humanos y reflexiona sobre eso, no, sino que dice, este es un comportamiento introvertido, este es un comportamiento extravertido, este es un tipo psicológico agresivo, este es un tipo psicológico sumiso, esta es una persona con unos rasgos de dependencia emocional, esta es otra con unos rasgos de sadismo, de neurosis, de psicosis. Entonces, por eso se separa y por eso no puede ser la psicología ni completamente cuantitativa ni completamente cualitativa. O sea, está en ese limbo, como está entre las dos, pertenece a ambas. Y por eso los más extremos de las ciencias naturales van a desprestigiar todas estas otras, van a creer que lo único que importa es lo de ellos, porque dicen es que estas son las cosas que realmente podemos verificar. Es que nosotros podemos decirle, por ejemplo, en Colombia le podemos decir a unas personas de Estados Unidos que hagan una fórmula matemática o que digan 2 más 2 es igual a 4 y en todas partes va a ser lo mismo. Y entonces les dejamos un proceso para resolver, digamos, una ecuación o resolver algo y todos ellos, sin importar el lugar en el que estén, lo van a resolver de la misma forma o van a llegar al mismo resultado. Pero no podemos hacer eso en la psicología. No podemos decirle, no, es que acá yo hice un estudio con niños de 4 años y como allá en China también hay niños de 4 años, entonces si usted hace las mismas cosas que yo hice con estos niños, va a tener los mismos resultados. No podemos hacer eso. En un principio se quería lograr eso, pero pronto se dieron cuenta de que no era posible porque el ser humano es impredecible, porque el ser humano nos dice una cosa y termina siendo otra, porque el ser humano nos muestra una cara y ni siquiera él mismo sabe cuál es su verdadero rostro. Así que eso provoca que, que cambie tanto sus respuestas y sea tan difícil de predecir y por tanto no sea bien recibido como un enfoque cuantitativo puro, sino que tenga que recurrir al otro enfoque cualitativo. Les mencionaba que el enfoque cuantitativo tiene dos paradigmas, el positivista y el pospositivista. En el paradigma positivista encontramos a Augusto Comte, quien en 1849, o sea, esto es a mediados del siglo XIX, escribe el discurso sobre el método positivo. Yo les voy a mencionar cosas concretas de cada uno de estos paradigmas. Pero la idea es que ustedes no se queden con lo que yo les digo, que ustedes puedan consultar por su cuenta. Entonces, en muchas de estas diapositivas, yo les dejaré a lo largo de todo el semestre otras lecturas que son de los autores originales para que ustedes consulten por su cuenta, para que ustedes saquen sus propias reflexiones, para que ustedes complementen mucho mejor lo que les digo o se hagan una visión
integral de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en esta, si ustedes le dan un clic, van a encontrar ese discurso sobre el espíritu positivo, ahí ya podrán leer con mayor profundidad todo eso y así con muchas lecturas más. Entonces, por ejemplo, ahí les dejo los textos, siempre busco que sea como ese texto original en las palabras del autor para tratar de interpretarlo de la mejor forma. Entonces ahí lo van a tener. Comte se basó en las ciencias naturales, en las que ya habíamos mencionado. Y a él le parecía muy interesante cómo ellas se acercaban al mundo natural. Entonces pensó una manera de que otras disciplinas adoptaran esos métodos que tenían las ciencias duras y lo pudieran llevar a otro tipo de dimensiones, en este caso al mundo social. Así que le interesó mucho ver cómo, cómo esta manera rigurosa, cómo esta manera a través de procedimientos de laboratorio se podría aplicar también a otros campos. En distintos libros van a encontrar muchos más postulados, pero estos son los principales que tiene el positivismo. Nos señala que la realidad es una sola y es necesario descubrirla y conocerla. Entonces, ¿qué es eso de la realidad como una sola? La realidad como una sola es que la realidad está allá afuera, que la realidad es el sol, es la luna, es la tierra debajo de nuestros pies, que en otras palabras es lo que podemos observar, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que podemos probar. Y esa realidad, siempre y cuando yo pueda medirla, es una realidad que vale la pena ser estudiada. Nos dice que solo se aceptan esos conocimientos que surgen de la experiencia, o sea, de los datos empíricos. Si ustedes piensan en la definición de lo que es la investigación científica desde Niño Rojas, él nos decía, es un proceso empírico, crítico y sistemático. Yo les mencioné en la clase pasada que el propósito de esta clase sería hablar de dónde habían surgido esas cosas de lo empírico, lo crítico y lo sistemático. Lo empírico surgió del positivismo, de pensar que solo esas cosas que yo puedo comprobar son las cosas que existen, las cosas que tienen algún sentido. No basta con que yo simplemente crea en algo, sino que yo tengo que garantizar que ese algo existe, que no me lo estoy imaginando y que otras personas también lo pueden llegar a ver. Eso es la experiencia. Esto se hace con esos datos que son empíricos o de situaciones que ya han ocurrido. De situaciones, yo puedo tomar como dos caminos. Uno es que yo tengo una idea sobre algo y yo voy al laboratorio y hago que esas cosas ocurran y le muestro a los demás que esas cosas ocurren. Y la otra es que yo ya encuentro las cosas ocurriendo en la sociedad o las encuentro ya pasando allá afuera en la realidad y lo que hago es describirlas, pero como ya ocurrieron, pues yo no me las estoy inventando, sino que simplemente resumo o reseño lo que yo vi en el momento en que pasaron estas cosas. Así que son las dos formas, o los hechos que ya ocurrieron, o los datos empíricos que yo construyo, llevando mis ideas a un campo ya de experimentación o aterrizando esas ideas. Nos señala que el mundo social se puede estudiar de forma similar al mundo natural, que podemos dividir las cosas en variables, que las variables las podemos asignar un valor, que podemos ver cómo van cambiando a través del tiempo y que así como cambian, pues yo también puedo llegar a tomar decisiones al respecto. Cuando un presidente está en el cargo, tienden a hacer estudios de favorabilidad que tienen las personas sobre él. Entonces, puede que un presidente inicie con una favorabilidad alta y después en su gobierno, de acuerdo a las decisiones que ha tomado, vaya bajando esa favorabilidad. Entonces, si va bajando la favorabilidad y ya se acercan otra vez las elecciones, él tiene que encontrar una manera de hacer que eso suba nuevamente. Si no lo hace, pues posiblemente lo sacan del cargo.
Entonces ese es un ejemplo de algo que es social, en este caso que sería la actitud de las personas hacia el voto o la actitud que tienen hacia un presidente, pero se estudia como se estudian los objetos del mundo natural, se estudia asignándole un valor o un puntaje a una variable y a partir de esa ya se describe ese aspecto de la realidad. Por ejemplo, a usted para estudiar, para mirar cuál es el nivel de favorabilidad que puede sentir frente a la enseñanza virtual o al aprendizaje virtual, a usted no le van a preguntar cómo se siente, ni le van a preguntar qué es lo que más le gusta y qué es lo que más le disgusta de la enseñanza virtual o del aprendizaje virtual. En lo cuantitativo no le van a preguntar eso. Y si le preguntan eso es porque está mal planteado. En lo cuantitativo le van a identificar unas variables que son las que construyen ese fenómeno de la enseñanza virtual. Por ejemplo, el acceso a Internet, el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, el dominio que tiene eh, sobre estas TICs precisamente. Entonces le van a medir unas variables concretas, se las definen de entrada, le dicen, es el acceso a Internet, es el dominio que usted tiene sobre las herramientas ofimáticas o de las TICs, es también las didácticas que orienta el docente y el tiempo que usted pasa frente al computador, supongamos que son esas. Entonces son cosas que se pueden medir, son cosas que usted puede colocar en una lista de chequeo. Por ejemplo, les preguntan, ¿usted para las clases virtuales tiene A, un computador, B, un celular, C, una tableta electrónica, D, todas las anteriores, C, ninguna de las anteriores, D, otra? Bueno, pueden preguntar así. Entonces, ya luego se dan cuenta de que de pronto las personas que tienen un computador son las que tienen una actitud de mayor favorabilidad frente a la enseñanza virtual, mientras que las otras que tienen que ver las clases desde celular tienen una percepción más baja sobre eso. O también podrían mostrar que aquellas personas que hicieron antes un curso de ofimática son las que se sienten mejor preparadas para la virtualidad que aquellas que nunca han hecho un curso. Entonces, ¿qué nos dicen esos datos? Pues que de pronto lo que los estudiantes necesitan no es tanto que les bajen la matrícula o que les den tantas ayudas, sino que yo lo que puedo hacer es darles un curso en ofimática y con eso puede que les suba el nivel eh, de confianza para afrontar la parte virtual. O sea, nos puede llevar a muchos caminos eso, pero lo que quiero que vean es que cómo eso cuantitativo me lleva a controlar unas variables y esas variables de alguna forma me hacen perder al sujeto. O sea, yo entre más me meto en las variables, más me voy perdiendo del sujeto y me termino separando de él. Entonces yo ya no estoy escuchando la historia de Camilo, o la historia de Daniela, o de Fernando que tiene que salir más temprano del trabajo y tiene que arriesgarse yendo a un barrio bien peligroso para que lo dejen conectarse donde la novia de noche y después tiene que salir a las 10:10 de allá súper tarde, y eso lo pueden hasta robar y muchas cosas más para volver a su casa luego de conectarse. O sea, eso no me lo muestra lo cuantitativo, porque no le interesa, porque son cosas que no las puede llegar a medir y que si las mide, pues no va a ser un dato significativo para poder tomar decisiones frente a eso. Así que solo se concentra en todas las cosas naturales o sociales que se pueden medir y cuyo valor me permite tomar decisiones para poder transformar esa realidad que encuentro ahí. Bueno, nos dice que hay un método exclusivo para indagar el mundo social, que ese es el método científico, y que se trata de que sea libre de los valores del investigador. Entonces se trata de que usted puede que sea estudiante, pero al momento de estudiar a otros, deje de lado como esos problemas o lo que usted haya tenido en su vivencia de estudiante y se concentre en el fenómeno como tal. O sea, se concentre en eso. Ellos lo pueden hacer muy fácil desde las matemáticas y desde la química y desde la física.
Para ellos es muy fácil decir eso, pero para una persona que está, por ejemplo, en un campo como la antropología y tiene que estudiar otras culturas, es difícil aceptar cosas de una cultura que tienden a ser bien distintas, opuestas o incluso que atacan las creencias propias que tiene el investigador. Así que pensemos que el positivismo funciona muy bien, funciona a la perfección para las ciencias naturales, pero en su paso a las ciencias sociales va a tener ciertas dificultades y no se va a sentir del todo limpio, o sea, no se va a sentir del todo bien, sino que van a haber algunos vacíos por ahí. Nos dice entonces que lo que no puede observarse o medirse con exactitud se descarta como objeto de estudio. Así que si ustedes no logran encontrar un tema que sea concreto, que tenga unas variables definidas, que esas variables les vayan a dar unos datos significativos para tomar decisiones, pues probablemente no van a poder utilizar ese enfoque, sino que tendrán que recurrir a otro distinto. Y para Conte, la experimentación constituía la forma principal de generar teoría. Entonces decía que todas las teorías debían provenir de la experimentación, o sea, de llevar las ideas a un entorno controlado y demostrar que eso se daba de la forma en que decíamos. ¿Qué nos diría Conte? Nos diría todos los enunciados que nosotros decimos, todas las cosas que afirmamos, tienen que someterse a un principio de verificación. O sea, todos los enunciados científicos se someten a un principio de verificación. Y Conte era bien extremo en esto. Conte decía, por ejemplo, que para afirmar que el cobre conducía a la electricidad, tendríamos que probar el cobre en un laboratorio, pero utilizando el cobre de todo el mundo, de todo el planeta, de todo el universo. Y que hasta que no hiciéramos eso no podíamos estar seguros de que el cobre realmente conducía a la electricidad, porque puede que en Marte o en otro planeta existiera un tipo de cobre que no condujera a la electricidad. Entonces era bien extremo Conte frente a esto. Y eso hizo que fuera teniendo problemas el positivismo, porque ya planteaba unas metas que eran imposibles de alcanzar incluso para las ciencias exactas. Yo sé que algunas de las personas aquí presentes, intuitiva o empíricamente, ha llegado a pensar o suponer que los hombres somos infieles. Sé que en algún momento puede que lo hayan pensado. Espero que no, pero lo más probable es que sí. Entonces voy a ponerles un ejemplo sobre eso. Un enunciado podría ser: todos los hombres son infieles. Y es algo que le escuchamos decir mucho a distintas personas, ¿no? Más después de que han sufrido alguna decepción amorosa. Nos dicen, no, es que todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles, o todos los hombres mienten, todos los hombres engañan y demás. ¿Qué nos diría Conte? Nos diría que si usted va a realizar esa afirmación, usted tendría que comprobar ese principio. ¿Y cómo lo comprobaría? Pues en todos los hombres del mundo, en todos los hombres del planeta. Y que solo cuando todos los hombres del planeta efectivamente sean infieles o se comporten del modo en que usted espera, ahí ya se podría afirmar o se podría corroborar dicha afirmación. Entonces eso es lo que nos planteaba el positivismo, eso es lo que nos señalaba. ¿Qué pasó? Que algunos teóricos como Karl Popper, como James y como Dilthey, se dieron cuenta de que sí les gustaba eso de pensar un componente científico, de poder aplicarlo a las ciencias sociales, pero que no podía hacerse con la misma rigurosidad que con los objetos que trabajaban otras ciencias, porque nuestros objetos eran dinámicos, eran objetos que cambiaban, que se transformaban. Así que ellos modificaron ese positivismo y construyeron el pospositivismo, que es un paradigma que se basa en el positivismo, pero es mucho más abierto y flexible. Este
se empieza a dar a finales del siglo XIX. Recuerden que el positivismo era de mediados del siglo XIX, pero aquí para el final de ese mismo siglo ya había comenzado el pospositivismo y a mediados del siglo pasado, o sea, cuando decimos mediados del siglo pasado, estamos hablando de 1950. Ahí ya se estaba consolidando y ahí ya logra impactar en muchas disciplinas, incluyendo la psicología. Tanto así que la psicología se considera pospositivista o asumimos que pertenece al paradigma pospositivista, así como pertenece también la medicina, como pertenece la enfermería. ¿Qué nos va a decir el pospositivismo? Nos dice que sí existe una realidad, pero que esta realidad puede ser conocida de forma incompleta, que no podemos conocerla totalmente, que no podemos abarcarla integralmente, porque tenemos unas limitaciones como seres humanos. Así que no podemos tener un dominio completo ni controlar todas las variables como para saber que eso que nosotros decimos ocurre de la forma como lo decimos exactamente. ¿Qué nos señala esto? Que no hay una certeza, sino una probabilidad. Entonces, miren, no hay certeza, sino probabilidad. Aquí es cuando ya empezamos a hablar en términos de probabilidades. Ahí es cuando la psicología, por ejemplo, nos dice que, bueno, un niño que fue abusado sexualmente durante su infancia, es probable que presente conductas sexuales atípicas o conductas sexuales precoces y que incluso trate de hacer esto con otros niños. Pero ¿cómo hacemos esto? Lo decimos con probabilidad, no lo decimos con certeza, no decimos todos los niños que han sido abusados sexualmente en su infancia repiten el abuso o terminan abusando a otros, no lo decimos, porque es que no hay certeza, porque siempre hay un margen de error, porque siempre hay personas que a pesar de que crecen con unas condiciones que los determinan a algo, cambian y terminan haciendo algo opuesto, terminan, por ejemplo, luchando para que a nadie más le ocurra esa situación, terminan volviéndose defensores de los derechos humanos, de los derechos de los niños, o terminan buscando personas que tienen perfiles de abusadores y tratando de alguna forma también de brindar ayuda o un apoyo psicológico para que cambien concepciones que podrían tener o para prevenir que lleguen a dañar a otros. Ya son muchas las cosas que se pueden dar y por eso hablamos es en términos de probabilidad. Si decimos que una persona que, no sé, una mujer que crece sin su padre, es una persona que no va a confiar en los hombres y que no se va a casar, o sea, no podemos decir esa certeza, sino que podemos decir que la probabilidad de que una persona que creció sin su padre decida casarse es del tanto. ¿Y cómo sabemos esa probabilidad? Pues porque podemos buscar mujeres que ya se han casado y hacer la indagación de si ellas crecieron con su padre o no. Entonces, ¿cuántas se casaron? ¿Cuántas de ellas tenían el padre? ¿Cuántas no lo tenían? Y ahí yo veo si realmente hay una relación significativa o si yo me estoy inventando eso. Y así es como funciona lo cuantitativo desde lo pospositivista, donde yo tengo unas hipótesis, donde yo me formulo unas ideas de cómo podría ser esa, cómo podrían comportarse los fenómenos, y después yo llevo eso al estudio experimental o al estudio teórico o al estudio aplicado para tratar de comprobar si eso es así como yo pienso. Pero puede que me equivoque, o sea, puede que yo dijera, no sé, como decir, por ejemplo, los médicos son solitarios y uno dice, no, es que los médicos, cuando entran a estudiar esa carrera, los médicos es para quedarse solos, es para dejar la vida ahí y no tener ni hijos, ni amigos, ni nada. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de si eso es cierto o no? Pues busco personas que ya lleven, digamos, 15 años ejerciendo la medicina y veo cuáles son las familias que tienen o cuáles son esas relaciones que mantienen y también puedo evaluar la calidad que hay en las mismas de acuerdo a unos criterios
que podrían ser el tiempo que comparte con ellos, los intereses o el nivel de confianza que hay entre estas personas, o sea, muchas cosas más. A lo que voy con esto es que nos muestra un método más flexible donde yo puedo tener una idea y yo la trato de llevar a cabo y esa idea me va a arrojar no una certeza, sino una probabilidad. Me va a arrojar es que si la mayoría de personas hacen determinada conducta, posiblemente puede haber una ley ahí o un principio ahí. Pero que exista ese principio no garantiza que todas las personas se vayan a comportar siempre de la misma manera, por lo que les digo, que hay personas que son, que por las emociones cambian también su forma de actuar. Por ejemplo, hay muchos grupos o muchas pandillas que creen que porque los niños no tienen a los padres o porque no tienen ingresos o porque están en un barrio vulnerable, van a consumir sustancias y no todos lo hacen. Puede que haya un gran número que sí lo hace y que se une a ellos, pero también hay otros que en medio de esos barrios tan difíciles terminan sacando adelante su universidad o terminan cambiando su vida a pesar de todas las circunstancias que parecían indicar lo opuesto o que parecían señalar que lo más probable es que ellos terminaran o muertos o en la cárcel o repitiendo la historia de pronto de embarazos y de situaciones que los mantuvieran como en ese nivel o como en ese aspecto social que habían vivido sus padres antes que ellos. Nos dice también que el investigador forma parte de los fenómenos que estudia, lo afectan y a la vez el investigador influye en ellos. Esto es algo que toma lo cualitativo. Al decir que nosotros no estamos observando un lugar que no vivimos, sino que estamos observando esta tierra, estamos observando a otras personas, así que no puede ser posible que yo me separe del todo de ellos, sino que yo voy a tener también unas creencias y unos valores que pueden estar cambiando la concepción que hago de las cosas. Y ahí ya se desprende otro postulado, y es que el investigador debe estar atento y tratar de permanecer neutro o neutral para evitar que estos valores o estas ideas que tiene influyan en su estudio. ¿Dónde vemos el aspecto de la objetividad o el aspecto de la neutralidad? Lo vemos en el caso de los jueces. Voy a buscar por acá un juez en una audiencia. ¿Cuál es la figura del juez? El juez está en un lugar neutro, sea tanto simbólica como jurídicamente. Miren, por ejemplo, aquí, a él generalmente lo ponen en el centro y están las dos partes discutiendo. Cada una de las partes va a dar argumentos de por qué esa parte debería ganar y la otra debería perder. Y el juez tiene que escucharlos y ver hacia cuál de los dos lados toma una decisión. Y esa decisión que el juez toma afecta a uno y beneficia al otro. Entonces el juez tiene que asumir una posición de objetividad, donde él haga de lado las cosas que lo podrían identificar con, con estas personas que están enfrente. Piensen, por ejemplo, en los procesos donde el juez tiene a dos padres de familia, tiene a un papá y a una mamá que ya se separaron y que están ahí luchando por la custodia del hijo, y que el juez de pronto, al ser hombre, siente una identificación con ese hombre que está ahí, o que al ser mujer, siente una identificación con esa mujer que le está hablando ahí. Y puede que incluso esa mujer le recuerde a la hermana que tanto sufrió con ese hombre que le quería quitar a los hijos y que ella lloraba y que todo, y puede que se proyecte y pasen muchas cosas más. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? El juez no debe irse ni por quién se fue mejor vestido, ni por quién, quién era más atractivo que el otro, ni por quién tiene más carisma que el otro, no. Pero esas cosas influyen, o sea, hay que dejarlo claro que eso influye. Pero ellos no se van por eso, sino que ellos escuchan
y ellos se fundamentan en los hechos y en los datos empíricos. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Por ejemplo, que digamos que la madre es la que siempre estaba ahí pendiente de él, o los hechos son que el padre se fue los últimos 4 años y no envió nunca ningún tipo de apoyo para el hijo, nunca lo llamó ni nada. Esos son los hechos. Ya no importa lo que, digamos, lo que la persona venga y lo que llore y lo que trate de manipular ahí, si los hechos me muestran algo distinto. O que la persona me diga, no, es que yo todos los días lo pensaba y es que yo quería estar acá, pero por mi trabajo no me lo permitía. Entonces, el juez no escucha eso, él no se queda como, ay, de verdad, pobrecita, no, yo le voy a dar la oportunidad. No, él dice los hechos. Los hechos son que lamento mucho que lo extrañara, lamento mucho que tuviera que irse 10 años para trabajar y ahora venir a ofrecer una mejor estabilidad de vida desde lo que usted cree que es mejor, pero los hechos son que esa persona creció y no la conoce y ahora hay que hacer todo un proceso psicológico para que inicie a conocerla y muchas cosas más. Eso es lo que se va a dar ahí y eso es lo que se busca en la objetividad. Así que nosotros también tenemos que buscar eso. Si nosotros trabajamos tanto con el acosador como con las personas que son acosadas por este, tenemos que trabajar esa objetividad y lo vamos a escuchar desde esos hechos, desde los datos. Si nosotros vamos al sitio de práctica y tenemos que hacer un diagnóstico, el diagnóstico no lo hacemos basados en que no, a una persona se le ocurrió que el problema de la institución educativa es este, o es que a mi jefe inmediato le parece que deberíamos trabajar esto otro, pero a los demás, pero ni siquiera he conocido a la gente, no. Yo como investigador tengo que ir y tengo que darme cuenta de cuáles son los hechos, de cuáles son las situaciones que están ocurriendo, y esas son las situaciones que yo intento ver cómo se están dando y cómo las puedo intervenir o cómo las puedo investigar. Hacia eso se refiere el pospositivismo cuando nos habla de estar atentos a esos valores y también de mantener esa objetividad. También nos dice que sigue reconociendo el papel de la experimentación que da el positivismo, pero que más allá de esto, la teoría se construye a partir de estudios cuasi experimentales. O sea, que no todos son estudios experimentales, estudios donde puedo aislar todas las variables, donde puedo darme cuenta de todas las cosas, no, sino que también hay otros estudios cuasi experimentales que se pueden hacer en el ambiente cotidiano o que se pueden hacer en las aulas de clase o que me brindan el control de unas variables y el no controlar otras, pero aún así me dejan construir teoría. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un estudio cuasi experimental? Cuando yo estoy tratando de implementar un modelo educativo donde cambio la didáctica, supongamos que los niños ya no van a tener cuadernos, sino que ahora solo van a tener tablets. Entonces, ese va a ser ¿cuál va a ser mi experimento o mi cuasi experimento? Que yo tomo dos grupos con características similares, por ejemplo, que los niños tienen la misma edad, que están en el mismo curso, que vienen de lugares, pues de la misma ciudad. Bueno, busco esas características similares en ellos y a unos los dejo que sigan con la educación así como veníamos pensando, que sigan con cuadernos, con libros y todo. Y a los otros, que es el grupo experimental, les coloco las tabletas. Entonces ellos ya les quitamos todos los cuadernos y solo trabajan con tabletas electrónicas. Al final yo voy haciendo observaciones y eso me permite construir teoría, me permite decir, le apliqué unas pruebas a estas personas antes de hacer los cambios y después de haber terminado el año escolar y encontramos que, que hubo tales cambios o puede ser que no hubo nada de cambios. Bueno, lo que uno vaya a encontrar ahí. Por ejemplo, los medimos a los dos frente a la motivación en el estudio y nos dimos cuenta de que los que utilizaban tabletas electrónicas tenían una motivación más alta, pero por otro lado, los que utilizaban libros tenían más creatividad y más atención. Bueno, ahí es donde se van a dar todas esas descripciones de lo que se encontró, ahí es donde uno puede incluso plantear otras ideas, decir para una futura investigación, se puede trabajar qué tanto afecta a la concentración de los niños el uso
de dispositivos tecnológicos en clase, y así es como se va construyendo todo esto desde este paradigma. Pero eso es cuasi experimental porque yo no controlo lo que los niños van a hacer en la casa, yo no controlo si ellos usan la tablet solo acá y luego en la casa ya van a buscar un libro, o si en la casa siguen utilizando la tablet, o si ellos ya están cansados de tanto jugar en la tablet en la casa y luego al tener que verlas en la escuela, por eso es que se les baja la motivación o la creatividad. Por eso se dice que son cuasi experimentales, porque no controlo todas las variables y hay mucha cosa que se me sale de las manos, pero que también me deja construir teoría y que también me deja tomar decisiones. Entonces ya vemos que este pospositivismo es más abierto, tiene una apertura mayor al positivismo. ¿Alguna pregunta sobre lo que he mencionado hasta ahí? No, profe. ¿Cuál es la diferencia sustancial que existe entre el positivismo y el pospositivismo? Que el positivismo cree que la percepción es el reflejo de las cosas reales. O sea, que eso que llega a nosotros a través de los sentidos y asume una interpretación en nuestro cerebro y que llamamos percepción, que eso se da sobre cosas reales, sobre lo que vemos afuera. Y que el conocimiento se presenta como una copia de esa realidad. O sea, que la persona, si está observando algo y si describe eso que observa, eso ya es una garantía de que eso es real. Eso es lo que piensa el positivismo. Mientras que el pospositivismo cree que ese conocimiento resulta de la interacción, que hay una interacción entre un investigador y un objeto, y que en esa interacción es donde se da como tal esa relación, o sea, donde se da como tal esa construcción del conocimiento, donde yo puedo ver que hay aspectos de la realidad que no son puros, que hay aspectos de la realidad que están integrados con otros. Yo no puedo ir directamente a un colegio y ver a los niños y asumir que los niños son eso que estoy viendo ahí, que la realidad son esos niños. ¿Por qué no? Porque la realidad va más allá de ellos. La realidad va más allá cuando los niños vuelven a la casa, cuando los niños están en un plan que no es de estudio, sino que es de intereses personales. Así que yo puedo llegar a un colegio y ver que todos los niños obedecen y que todos los niños usan el uniforme y que todos los niños se alinean puntualmente cuando suena una campana, y creer que esa es la realidad y creer que entonces hay un gran sentido de obediencia y de pertenencia a la institución educativa. Pero luego profundizo en eso, interactúo con el objeto o con el sujeto y me doy cuenta de que lo que hay ahí es más una conformidad que un sentido de pertenencia, o que lo que ellos tratan de hacer es que de pronto cumplen con todas esas cosas porque saben que son solo unas horas y luego ya se quitan el uniforme y luego hasta lo patean por allá y luego ya ni hacen fila, ni responden los mensajes, ni nada de los docentes, ni les hacen caso. Entonces yo no me puedo quedar con esa visión de lo que hay afuera creyendo que eso es lo real, porque hay muchas cosas que me van a engañar, y ya les mostraré un ejemplo de esas cosas a través de lo que son las fotografías. Aquí vamos a observar diferentes fotografías y, y vamos a reflexionar un poco respecto a esto. Todas estas mujeres han colocado estas fotografías en el Instagram y han creado un movimiento que trata de reivindicar de alguna forma la estética de la mujer, de sacarla de ese estereotipo de las medidas ideales, o de las medidas perfectas donde no se ve ningún pliegue, donde no se ve ninguna arruga, donde no se ve ninguna imperfección, porque eso las lleva a dejar de ser reales o dejar de ser sinceras consigo mismas.
Así que como una forma de reivindicarse, muchas de ellas se toman estas fotos y bueno, ponen una foto donde dicen así la colocaría en redes sociales o así es como me ven las personas en redes sociales y otra donde así es como yo me veo, así es como yo soy fuera de las redes o así es como yo también me siento hermosa o como yo también me identifico. Son cosas que no se ven a simple vista, o sea, son cosas que la mayoría de personas ocultan, que la mayoría de personas prefieren seguir como mostrando esa otra imagen ideal, esa otra imagen adecuada a los estereotipos, adecuada a lo que espera la sociedad de mí, a lo que me va a dar mayor aprobación por parte de los otros. Y por eso son una muestra de que no nos podemos quedar con lo que es una fotografía. Si nos quedáramos con la fotografía de la izquierda, para excepción de esta última foto que está invertida, si nos quedáramos con la fotografía de la izquierda en todas las otras, posiblemente nos haríamos una visión distinta de lo que es esta persona a como aparece en la fotografía de la parte derecha. Y miren que aquí hay algo bien interesante, muchas cosas interesantes a nivel psicológico. Una mujer podría pensar, por ejemplo, que resulta más atractiva para un hombre, suponiendo, ¿no?, que su fin es ser más atractiva para un hombre, porque no todas tienen ese fin, pero si cree que quiere ser atractiva para alguien, puede creer que es más atractiva en la foto de la izquierda. Y ella diría, no, es que yo me veo mejor en esta foto y una persona va a sentir más atracción por mí en esa foto. Pero ya se está evidenciando que lo que podría atraer a una persona no sería tanto eso perfecto, eso inalcanzable que antes le genera un estatus o un nivel de exigencia bien alto para conquistarla, sino algo real, algo cercano a lo que ese hombre o esa mujer también es. Y que esto de verla, digamos, de una forma más real, más sincera, podría ser incluso más atractivo que verla de una forma perfecta o de una forma ideal, que sería difícil de alcanzar, difícil de complacer, difícil de conquistar. Así que hay unas cosas interesantes ahí. También, bueno, no todas las mujeres suben una foto para que un hombre las desee o algo así. No, hay muchas mujeres que lo hacen simplemente porque les gusta, porque mantiene la interacción con las otras personas, con hombres y mujeres, porque es un proceso interno que siguen donde van cumpliendo sus propios retos, donde van diciendo, yo siento que esta vez o cada día tengo más fuerza, o siento que ahora estoy más bonita que antes y quiero dejar como ese registro de los cambios que van pasando en mi vida, no solo físicos, sino también espirituales. Ya se dan muchas situaciones, pero en definitiva nos cambia lo que podemos creer sobre alguien cuando vemos la foto de la izquierda o cuando vemos la foto de la derecha. Entonces esa foto de la izquierda nos parece como elevar a la persona a un nivel de ese estereotipo, de decir como, ah, bueno, esta es la persona, o la otra persona que le gustan las fotos así, que se esfuerza mucho por qué comer, que se esfuerza por estar en el gimnasio todo el día y demás. Mientras que en la foto de la derecha podríamos pensar, no, es que esta es una persona que se muestra como es, que le gusta ser feliz, que en la sencillez de las cosas puede encontrar mucho valor. O sea, nos puede cambiar muchísimo la percepción cuando interactuamos de forma distinta con los objetos, en este caso con fotografías. Y por tanto, ya se descarta que una fotografía sea el reflejo o sea la copia digna de la realidad, porque la fotografía también está alterada, porque la fotografía también va de acuerdo a lo que el fotógrafo quiere mostrar y a lo que quiere ocultar. Los noticieros también nos han mostrado eso cuando nos quieren mostrar de pronto a manifestantes como delincuentes o cuando nos los quieren mostrar como héroes, cuando quieren mostrar a un grupo armado como un grupo que está buscando reivindicarse o como un grupo que es terrorista y que tenemos que exterminar. Todas esas cosas son temas que se le fueron de la mano a lo cuantitativo. Son temas que ellos saben y ellos los ven,
pero lo sienten como una sombra, lo sienten como que eso está ahí, yo no me meto por allá, yo no lo voy a estudiar, yo sé que esto ahí, que eso está ahí, pero no lo toco. Y estos son los que entran en nuestro dominio, estos son los que entran en el dominio de lo cualitativo y son todos los que nosotros vamos a mirar, todos los que vamos a conocer y de cómo, por ejemplo, a partir de algo como subir dos fotografías de una misma persona mostrando una faceta distinta, estas personas están buscando una configuración de la identidad o están influyendo en otras personas, en la autoestima, en el autoconocimiento, en el amor propio, incluso en la forma de cambiar la manera como nos presentamos ante la sociedad. Así que, bueno, esto ya es una apertura al enfoque cualitativo que miraremos en la siguiente clase. Mi objetivo, como les digo, no es llenarlos de temas, mi objetivo es que vayamos entendiendo claramente lo que vemos y que ya asumamos las otras cosas. Van a haber clases donde yo pueda presentarles muchos más temas porque veo que de pronto voy dando mejores ejemplos o voy hablando de una forma más clara. Y van a haber otras clases donde el tema es pesado, el tema es denso y tenemos que terminarlo antes porque de no hacerlo se nos iría perdiendo las ideas o se nos iría perdiendo el entendimiento. Entonces quiero escuchar un poco cuál es la percepción que tienen sobre este primer tema de los paradigmas, de lo que es los paradigmas cuantitativos y mencionarles qué es lo que haremos para la siguiente semana, no para la clase de este viernes, sino para de la siguiente semana, con los otros dos paradigmas que ya nos abren la puerta a todo lo cualitativo. ¿Algún comentario antes de eso? Bueno, entonces voy a dar por terminado el tema respecto a estos dos paradigmas iniciales del enfoque cuantitativo para seguir la siguiente semana con los dos paradigmas del enfoque cualitativo, dejándoles esta lectura que ustedes la pueden descargar de internet, así con el nombre que aparece aquí. Y aquí encontramos estos paradigmas detalladamente. La siguiente semana que trabajaremos con este texto haremos también un ejercicio para fortalecer este tema como tal. Y respecto a este viernes trabajaremos este ejercicio formativo que se los mostraré el viernes mismo, que es sobre la lectura que ya ustedes habían tenido la oportunidad de leer, de cómo se entiende la investigación. Esta es una especie de comprobación de lectura, así que si todavía no la han leído, por favor, para que lo hagan, que el viernes vamos a hacer esto. Este ejercicio no tiene una calificación, sino que va encaminado a que ustedes estén en contacto con los textos que revisamos y se concentren en unos puntos específicos a tener en cuenta en esos documentos. Vamos a seguir haciendo varios ejercicios formativos que nos sirven para eso, para poder puntualizar todas las lecturas y que ustedes se vayan haciendo su propio concepto, no que se memoricen las cosas, sino que construyan un concepto frente a temas que siempre les van a pedir en la investigación y que tienen que tener un argumento frente a cada uno de ellos. Así que eso lo haremos este viernes, yo se los enviaré y ya ustedes utilizarán ese espacio de la clase para poder hacer ese ejercicio y enviarme ese ejercicio, con lo que yo también les daré una retroalimentación en la siguiente clase del lunes. Voy a dar esta clase o este tema por terminado hasta aquí
y ya comenzaré a cuadrar lo que serán las exposiciones con ustedes, que quiero que eso quede ya definido desde ahora para que luego no van a tener ningún problema, para que luego puedan buscarme en asesorías individuales y puedan preparar mejor su trabajo. Entonces voy a finalizar esta grabación de este tema y ya hablamos de las exposiciones.